Hey millonario, yo soy Axel Romero y me da mucho gusto que estés en esta parte número 2 de vistas. Y es que el otro video se hizo súper enorme, pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, si no viste el video, aquí te estoy dejando la carta. Está muy interesante para que puedas entender este video, ¿vale? Bueno, si tú ya vienes de ese video y ahora quieres seguir implementando, acompáñame a la computadora, pues vamos a hacer una vista más personalizada y en lo particular a mí me gusta muchísimo más. Pues recuerda que debes hacer muy práctica la captura y sobre todo si de pronto ya nos da mucha flojera capturar nuestros gastos y nuestros ingresos, bueno, vayamos a hacer que esta aplicación sea muy cómoda de utilizar, ¿vale? Recuerda que yo estoy generando contenido con muchísimo amor para todos ustedes y cómo me lo puedes agradecer suscribiéndote y además me puedes decir en los comentarios: hey Axel, yo soy nuevo por aquí, y así te voy a identificar, aunque ya somos bastantes. Bueno, si de pronto tu duda es muy buena, si tu agradecimiento es muy bueno, yo lo estaría publicando en mi Instagram, que es _mundo binario. Allá también estoy interactuando y tengo un poco más de conexión con ustedes, pues ahí hay veces que nos ponemos a platicar y si de pronto te digo la duda es muy buena, pues estaría publicando un video. Bueno, sin más, no se te olvide, pues ya te dije, suscribirte, regalarme un like y sobre todo y lo más importante, aprender, aplicar, replicar. Vayamos a la computadora. Segunda parte, vamos a iniciar con esto. Entonces nos quedamos en que si le damos clic en ingresos y asesorías nos lleva como tal al concepto, pero no queremos eso. Nosotros queremos darle ya como tal el ingreso, ¿ok? Al concepto. Por lo tanto vamos a ir a Actions, ¿ok? Y aquí en Actions es donde vas a hacer comportamientos. Para eso vamos a hacer un nuevo comportamiento. Vamos a ir a conceptos y en conceptos vamos a hacer uno nuevo. Create a new action for concepts. Vamos a darle clic aquí y entonces yo lo voy a identificar como action, es decir, todas las palabras que lleven action es porque yo las hice. Las que no, pues las hizo por default AppSheet. Le voy a decir action, nuevo gasto. Voy a iniciar con el nuevo gasto. Y entonces aquí está muy bien que me seleccione conceptos, pero aquí sucede algo bien importante. Le vamos a decir app to go, another app, aquí está, ir a otra vista de esta aplicación. Y le voy a dar en esta opción hacia dónde se va a ir. Listo. Antes de esto le voy a dar doble coma, vamos a dar doble comilla y vamos a darle save. De pronto puede marcarme error porque no encuentra aquí hacia dónde va a ir. Yo esperaría que no. Pero antes de colocar aquí la instrucción, yo te quiero decir que en vistas tenemos, por ejemplo, vamos a darle clic en conceptos. Necesitaría yo, ok, agregar una vista. No sé si más abajo viene aquí. Yo creo que aquí tenemos, por ejemplo, categorías, conceptos, donde está la de gastos. Aquí debería tener gastos form, ok, así se va a llamar, gastos-form, que es lo que diseñamos, ¿lo ves? Entonces vamos a regresar a la acción y vamos a darle en action. Aquí debería ser muy sencillo identificarlo, action, nuevo gasto, y entonces aquí vamos a colocar una instrucción que me gusta porque va a ir a hacer form, ir a hacer link a un form, link to form. Vamos a elegir este comando, link to form. Listo, vamos a abrir y cerrar corchetes, paréntesis, y abrimos comillas. Ok, ¿cómo se llama el form? Dijimos aquí que se va a llamar gastos, ya se me olvidó. Vamos a ir aquí en vistas, listo, y aquí se va a llamar gastos form. Aquí está, gastos form. A ver si me deja copiarlo. Ok, lo voy a copiar y vamos a ir a actions y vamos a decirle que va a ir a gastos form. Ok, ¿qué es lo que viene más adelante? Vamos a darle coma y le vamos a decir, como la fecha es obligatoria, le vamos a decir gasto fecha, ok, que es lo que vas a recibir, un to date. Es decir, aquí ese es el parámetro, es decir, a gasto fecha, colócale un to date. ¿Qué más necesitamos recolectar? El concepto ID, ok, que es el concepto por el cual vamos a estar dirigiéndonos nosotros, y vamos a colocar aquí esto entre corchetes,
vas a darle this row, es decir, el registro que estoy seleccionando, ¿ok? Punto concept ID. Y esto está súper interesante. Cuando lo descubrí estaba muy feliz y ahora más feliz de poder compartirlo con ustedes, concept ID. Vamos a ver si esto funciona, que no me marque ningún error, y le vamos a dar save. Vamos a darle save y ahora ya tenemos nuestra acción que se llama nuevo gasto. Regresamos a nuestra vista y la vista que diseñamos es la de conceptos, ¿verdad? ¿Dónde está? Nuevo gasto. Y en nuevo gasto vamos a ir a display. ¿Dónde está? No, este es para lo que va a mostrar. Vamos a decir el event action, que va a ir por action nuevo gasto. Listo, le vamos a dar save. Está un poquito aquí complejo de interpretar, pero simplemente cuando tú selecciones ese registro te va a llevar al form, mandándole los parámetros, así lo llamo yo en programación, pero en este caso mandándole el concepto seleccionado. Voy a seleccionar gimnasio. ¿Y qué crees? Selecciona gimnasio. ¿Lo ves? Y te pide el monto. Ok, aquí vamos a darle descartar. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero mira que no me gusta tanto, ¿ok? Porque yo lo había hecho de diferente manera. Ahorita me está enlazando a este formulario que es el común, ¿no? Que cuando me voy a mis gastos y le doy nuevo, aquí me aparece. Pero vamos a hacer una vista totalmente nueva. ¿Por qué? Porque ahorita te vas a ver incluso cómo es que se ve mucho mejor. Por ejemplo, le vas a dar en la vista, en ingresos, vas a darle, ¿dónde está? Bueno, aquí, en Primary Navigation le vas a dar crear nueva vista. Y le vas a decir que sea de tipo form. Aquí no sé si... ok, ya. Aquí le vamos a colocar form, que es un formulario, nuevo gasto. Ok, está un poco complejo, sí, pero se ve mucho mejor. Y se va a guardar en gastos. Y el formulario, ¿cómo es que lo voy a colocar? Aquí le voy a decir simplemente de tipo ref, porque no quiero que se vea en ninguna parte, incluso ni del menú, porque va a ser solo tipo ref, oculta. La voy a mandar a llamar. Ok, y aquí en column order le voy a decir simplemente lo que requiero. El concepto ID, la fecha y el monto. Simplemente eso es lo que requiero. ¿Listo? Y entonces vamos a darle, aquí en display no requiero nada de esto, y vamos a darle save. Y entonces vamos a ver ahora de pronto form nuevo gasto. Vamos a regresar a nuestra acción. Form nuevo gasto. Vamos a darle form nuevo gasto. Nuevamente save y save. Y ahora para ti, mira que sí le vamos a cambiar, yo creo que el nombre al form. Aquí el form nuevo gasto. Y aquí vamos a colocarle en display, si no va a aparecer aquí. Vamos a colocar aquí, ingresa tu gasto o registra tu gasto. Tu gasto, listo. Vamos a darle save. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona. A mí me gusta muchísimo. Espero que a ti también te esté pareciendo de maravilla esto. Vamos a darle gasto, gimnasio, y mira que me aparece simplemente el monto. 500. Y ya, listo, se acabó. Vamos a darle cancelar. Ahora, si yo digo agua, 200. Y le doy guardar. Voy a decirle guardar y ya se guardó. Así de sencillo es, ve, mis gastos y ya tengo el de agua. Si yo más adelante yo quiero colocar un comprobante, listo, vengo aquí y ya podría editarlo y decir de esta manera, ¿cómo podría yo editarlo? Bueno, aquí ya me lo está enlazando. Necesitaría, bueno, ahorita vamos a ir viendo esto porque aquí yo necesitaría poner el comentario y demás. Pero bueno, vamos a terminar con el de ingresos y ahorita vemos, porque mira que en ingresos aquí sí me aparece el comentario y demás, pero ahorita lo visualizamos cómo es que podemos hacerlo. Vamos a darle en ingresos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a actions y simplemente la copias, mira, la duplicas y entonces va a ser nuevo ingreso. ¿Listo? Y aquí en lugar de que diga nuevo gasto, va a decir nuevo ingreso, fecha, concepto, queda igual.
Vamos a darle Save y vamos a darle Save. Y entonces, así como lo estás pensando, vamos a ir a generar una vista de Form Nuevo Gasto. Vamos a duplicarla y entonces esta se va a llamar Nuevo Ingreso. ¿Listo? Pero aquí se va a ir a ingresos, muy bien, y aquí las columnas simplemente vas a pedir la fecha, el concepto y el monto, es lo único que requerimos. Vamos a darle Save, vamos a ver ahora qué está sucediendo. Todo esto, recuerda esa prueba y error, te recomiendo que siempre tengas a alguien que esté pues ahí viendo tu aplicación y que pues te la esté probando, ¿no? Para que te diga, hey, esto puede mejorar, esto no me gusta tanto. Bueno, en ingresos vamos a hacer un ingreso y le voy a decir, hey, ya recibí mi salario. Ok, pero aquí no lo hemos enlazado y aparte me están apareciendo estas opciones que si yo también me voy a conceptos, se van a ver estas acciones y yo no quiero que se vean. Vamos a ocultarlas. En acciones le vas a dar en appearance y le vas a dar not displayed. Y aquí appearance do not displayed. Vas a darle save y listo, ya se soluciona esa parte. Ahora en la vista de nuevo gasto, de nuevo ingreso, vas a decirle aquí que se enlace, ¿no? Cuando tú le des en conceptos, nuevo gasto, le vas a dar behavior. Este ya está enlazado, faltaría el de nuevo ingreso, ¿no? Vas a darle aquí en behavior, nuevo ingreso. Vamos a darle save. Y ahora sí, vamos a ir a capturar un ingreso, un salario, por ejemplo. Vamos a ver si salario y me dice, hey, ¿cuánto estás obteniendo por el salario? Le vamos a dar 2,500 y vamos a darle guardar. Vamos a ver también si de pronto ya se están guardando esos datos que te estoy diciendo, ¿no? Entonces en ingresos dijimos que se debería colocar el ingreso de 2,000. Mira que ahí me está mostrando que el ingreso comentario no puede ser nulo. Vamos a corregirlo. Mira qué bueno que me salió este dato. Entonces vamos a darle en ingresos y vamos a decirle que el comentario aquí, ok, el ingreso aquí no está como no null, pero en esta parte, en la estructura, dice que no puede ser nulo. Vamos a modificarlo porque sí puede ser nulo. Mira que ahí fue mi error. Entonces vamos a decirle que sí permite nulos. Vamos a darle save y listo. Vamos a ver si ahora ya me permite guardarlo. Vamos a sincronizarlo. Listo. Vamos a darle refrescar todo. Entonces, qué bueno que sucedió, no me había dado cuenta que aquí no había, bueno, que no permitía, ok. Pero este es el comprobante, necesitamos el comentario es el que está mostrando el error, sí permite nulos, vamos a darle save. Entonces, listo, ya lo tenemos aquí de manera correcta, hacemos el ingreso del salario por 2,500, vamos a darle guardar, listo. Vamos a darle sincronizar y ahora sí no debería haber ningún detalle. Ahora en ingresos ya tengo mi salario por 2,500 y ahora simplemente si hago un gasto, selecciono y capturo, es lo único que requiero. Si más adelante, porque luego estamos en un restaurante y nada más queremos registrar para que no se nos olvide, simplemente venimos, ya que regresas a tu casa o tengas tiempo, vienes a mis ingresos y ahora vienes al movimiento y editas y aquí no me está apareciendo el comentario, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo es que lo está enlazando, porque debería aquí sí permitir en ingreso, debería permitir aquí el comentario, porque mira que sí me lo está colocando aquí, ¿ok? Pero bueno, ya de pronto ya tú puedes ver que puedes ingresar muy fácilmente conceptos, por ejemplo un gasto adicional. Por ejemplo, yo en el siguiente video yo voy a agregar ya todos mis gastos, probablemente por ahí veas más, por ejemplo restaurante, proteína o suplementos, ¿qué otros gastos? Renta, luz, otros conceptos, ¿vale? Vamos a hacer otro de gimnasio, 2,000, esta vez costó 400 pesos, guardar. Y ahora voy nuevamente a mis gastos y ya tengo de manera muy rápida, ¿ok? Y además me gusta mucho porque visiblemente es mucho mejor, es mucho más entendible. Ahora, cada vez que yo guarde un gasto o un ingreso, requiero que me diga, hey, se ha guardado tu ingreso,
¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a Data, para eso vamos a regresar al switch de la otra interfaz que nos debemos acostumbrar. Entonces, vamos a ir a generar un slice en conceptos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un poco laborioso, es un poco entretenido estar haciéndolo aquí, pero va a quedar muy bien. Mira, que vamos a generar una sobre categorías, donde está categorías, un slice, le vamos a dar más y le vamos a dar clic, puede causar confusión, seleccionando categorías, más, y vamos a generar un slice. Y entonces el slice se va a llamar slice gasto guardado, ¿listo? Y ahorita te voy a decir por qué. Vamos a ir sobre categorías y vamos a ir a ejecutar la expresión, es decir, cuando la columna categoría ID sea igual a gasto, ¿listo? Vamos a darle G. Si ustedes tienen una forma adecuada de hacer esto, me lo dicen y con gusto hacemos los cambios. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Clic derecho aquí, bueno, no clic derecho, simplemente clic normal. Vamos a esperar aquí, duplicar y va a ser ingreso guardado. Vamos a darle ingreso y aquí vamos a darle ingreso. Vamos a darle save y vamos a darle save. Ya tengo mis otros dos slides. Esto es ya un poco más avanzado, creo yo, porque es cuestión de ir, venir, configurar, pero tú lo puedes pausar. Listo. Entonces vamos a generar ahora una vista. Vamos a ir a una vista y esta vista, ¿cómo es que se va a llamar? Vamos a llamarle nueva vista y entonces que generar nueva vista. La nueva vista le vamos a llamar como mostrar gasto guardado, ¿ok? Gasto guardado. Y sobre dónde vamos a ir o dónde va a venir esa información, sobre gasto guardado. ¿Lo ves? Pero aquí lo vamos a seleccionar como un tipo onboard. ¿Listo? Vamos a seleccionar la configuración. Simplemente requiero que muestre categoría, imagen y el texto. Esto no quiero que muestre simplemente nada. ¿Listo? Y cuando finalice, ok, requiero que vaya probablemente a nuevo ingreso por si quiere hacer un nuevo gasto. Ok, dije ingreso, sería un nuevo gasto. Vamos a darle save. Listo, ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle clic aquí como referencia. Ok, no debería tener aquí nada o no se debería mostrar aquí abajo. Y entonces simplemente le vamos a dar clic aquí, duplicar. Y entonces este va a decir mostrar ingreso guardado. El slice, no se te olvide, sería ingreso, la imagen, categoría imagen y el texto. Listo, vamos a darle save. Aquí dice don't, vamos a cambiarlo por hecho. ¿Recuerdas cómo lo cambiamos? Simplemente ahorita te voy a enseñar cómo. Vas a ir a donde dice views, por aquí debería estar en data, no, en settings. En settings vas a ir a modificar en localize, o bueno, ya cambió, localizations, y vas a buscar con control F la palabra don't. Y aquí simplemente le vas a decir hecho, o bien, o ok, por ejemplo, ¿no? Para que ahora ya no diga don't, sino ok. Bien, ahora lo que vamos a hacer es en el form de nuevo gasto, ok, es este, y dice que cuando finalice, ¿hacia dónde lo vas a llevar? Lo vas a llevar a donde dice gasto guardado, donde está el de mostrar gasto guardado. Y el de ingreso, pues que lo lleve a guardar, mostrar ingreso guardado. Listo, vamos a darle save y entonces vamos a hacer un último ingreso y vamos a ver cómo es que funciona y vas a ver que la aplicación va a quedar muy chévere. Vamos a darle ingreso por asesorías y estoy cobrando otros 510 para que veamos la diferencia. Si ha cambiado la fecha, simplemente aquí la modifico, qué fácil es, guardar y dice se ha guardado tu ingreso. Ok, ¿recuerdas este mensajito? Ese mensajito es el que te dije
que íbamos a utilizar aquí. Se ha guardado tu ingreso o se ha guardado tu gasto. Listo, vamos a darle don't y entonces me lleva a ingresar uno nuevo, ¿sale? Vamos a ver si lo hizo bien y aquí está el de asesorías por 510. Vamos a hacer un gasto simplemente para validar. Nuevamente voy a pagar el gimnasio. Vamos a decirle gimnasio y en esta ocasión pagué 250 porque estaba de promoción. Guardar y dice se ha guardado tu gasto. Le doy OK y me ingresa de nuevo, me lanza a digitar o a almacenar otro nuevo gasto. Vamos a ver si el gasto ya está y aquí está la mensualidad por 250. ¿Lo ves? Entonces, a ver, creo que aquí lo moví, son 250. Entonces ya de esta manera ya puedes ingresar, ¿ok?, todos tus conceptos de manera muy rápida. Mira que no me lleva mucho tiempo, simplemente lo doy guardar y listo, ya lo tengo. Binarios, lo hemos logrado y lo hemos hecho bastante bien. Yo sé que algunos conceptos probablemente se puedan confundir, pero tú tienes la habilidad de ponerle pausa y play en el momento que tú quieras. Aquí te dejo otro video de mi recomendación. Aquí está apareciendo el planeta para que te suscribas. Bueno, el planetita para que te suscribas. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.